Bienvenidos. Envejez Ser, un programa de radio para informar, comprender y apoyar al adulto mayor, por lo que somos y podemos llegar a ser, porque hay mucho por hacer. Envejez Ser, presentado por Juan Pablo Ledesma Heyer, médico internista y geriatra. Comenzamos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a este programa de radio Envejez Ser. Como cada miércoles estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, hacia todo el mundo también a través de internet. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque creo que a todos nos puede llegar el momento de utilizar esta información, ojalá que no, pero si así fuera, creo que vale la pena poner mucha atención. Estaremos hablando de el Alzheimer y sus cuidados en casa. Envejecer es un programa dedicado a informar, comprender y apoyar al adulto mayor, porque bien dice la entrada, hay mucho por hacer y porque todos podemos llegar a ser. En esta ocasión nos acompaña en controles el joven César Casillas y también la señorita Gladys contestando sus llamadas. A mi lado aquí se encuentra también Aide Olmos en la asistencia de producción, a quien saludo cordialmente. ¿Cómo estás, Aide? Buenas noches. Hola, doctor. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio que nos sintoniza hoy miércoles 19 de septiembre en esta tardecita lluviosa. Les damos la cordial bienvenida y los invitamos a que se pongan en contacto con este espacio. Los teléfonos en cabina, el 3813-1355 y el 3880-2181, también lo puede hacer a través de un mensaje de WhatsApp en el 3316-054160. Y si usted tiene Facebook, si le gustan las redes sociales, también nos encuentra como Red Envejecer, donde le compartimos toda la información sobre esta bonita etapa del envejecimiento y donde también compartimos artículos de este espacio que es esta revista digital que se nutre con las colaboraciones de diversos especialistas, no solo de México, sino también de otros países, y donde usted pues encontrará artículos, información de este tema y donde también puede suscribirse al boletín informativo y contactar al equipo de producción. Les recordamos que esta noche, como nos gusta consentirlos, tenemos una rifa. Hay un libro de cuidadores que vamos a sortear al final del programa, entonces puede inscribirse, ya saben, los teléfonos en cabina o en el WhatsApp. Así es, Aide, y sí, recordarles que tenemos esta revista digital que es en internet, es gratuita, se puede acceder en todo el mundo, y la página es www.revistaenvejecer.com. Créanme, hay muchos doctores, geriatras, hay otros médicos y otros profesionales del área de la salud relacionados con la gerontología que escriben. Por ejemplo, acaba de escribir un artículo una doctora geriatra mexicana que se encuentra en Estados Unidos acerca de cómo integrar los cuidados paliativos a las demencias, ¿sí? Y bueno, precisamente como en esta semana se celebra el día 21 de septiembre, se celebra el Día Mundial para la Toma de Conciencia de la Enfermedad de Alzheimer, es por eso que en esta ocasión queremos abordar del tema de la enfermedad de Alzheimer y sus cuidados en casa. Hemos decidido invitar a una experta en el área, además de ser una gran amiga, colega, la doctora Cristina Llerenas. Ella es médico, internista y con la especialidad en geriatría, y pues también le damos la más cordial bienvenida. Hola Cristina, buenas noches. Hola, buenas noches Juan Pablo, Aide, gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes esta tardecita lluviosa. Sí, muchas gracias. Creo que hablar del Alzheimer pues se puede hacer desde diferentes ópticas, y no es el momento de hablar tal vez de las estadísticas, de la epidemiología, de cómo se produce la enfermedad o cuáles son estos procesos que afectan al cerebro, sino ya que tenemos el Alzheimer en casa, ya que tenemos a nuestro ser querido con un diagnóstico de demencia, ¿qué podemos hacer nosotros como familiares para aceptar la enfermedad,
para comunicarnos mejor con nuestro ser querido, para cuidarlo mejor y también, sobre todo, para no tirar la toalla. Porque, pues sí, las cosas cambian. O sea, una vez que llega el Alzheimer a la casa, la dinámica familiar se hace muy distinta. Nuestros padres, de ser los jefes, los patrones, de ser los pilares de nuestra familia, ahora ya no lo son. Ahora nosotros tenemos que convertirnos casi en los padres de nuestros padres, ¿verdad? Así es, así es. Mira, más que nada, yo creo que es muy importante recordar que cuidar a un familiar que tiene la enfermedad de Alzheimer requiere primeramente que entendamos nosotros como cuidadores que nuestro familiar o que nuestro enfermo va a pasar por varias etapas y que estas etapas y cada una de ellas estará o requerirá ciertos ajustes en nuestra vida y nuestro entorno para los cuidados o para proponer o para otorgar más bien los cuidados a estos pacientes de la forma más correcta, ¿no? En cada etapa que vamos teniendo nosotros dentro de la enfermedad de Alzheimer se pueden ver afectados la función, el comportamiento, la memoria. No solamente es una enfermedad que afecte la cuestión de los olvidos, afecta también el comportamiento, la función, y en cada etapa que nosotros vamos teniendo vamos a tener que realizar ajustes nosotros como cuidadores y los mismos pacientes como pacientes enfermos, ¿no? Entonces, primeramente hay que saber que cada etapa va a requerir sus cuidados y que en cada etapa vamos a realizar ajustes desde nuestra casa, desde barreras arquitectónicas, retirarlas, desde fijar las alfombras al suelo para que eviten caerse, desde quitar cuchillos, objetos punzocortantes, desde quitar cerillitos, desde a lo mejor cubrir espejos para a lo mejor si el paciente ya no se recuerda a sí mismo, no se impacte a lo mejor cuando pasa. Entonces, cada etapa que nosotros vamos pasando en la enfermedad de Alzheimer requiere de cuidados totalmente diferentes y requiere también que el cuidador esté informado de qué puede hacer, qué es parte de la normalidad de esta enfermedad y cuándo acudir a la mejor a un servicio de urgencias o acudir al médico para pedir ayuda, ¿no? ¿Cuántas etapas hay? Básicamente, ¿cómo podríamos clasificar las etapas de la enfermedad? Mira, prácticamente para fines de poderlo entender mejor, nosotros lo calificamos como en 3 etapas en cuestión de funcionalidad y comportamiento. En una etapa inicial, generalmente los pacientes pasan desapercibidos con un deterioro cognitivo o con una demencia. Ellos se olvidan solamente como de la secuencia de la realización de las cosas. Aquí es importante nada más a veces una supervisión hacia con ellos y decirles la indicación o guiarlos un poquito en cómo se realizan las cosas, desde vestirse, realizar alguna comida, realizar sus higiene, etcétera. Es la etapa principal. ¿Cómo son estas manifestaciones? Porque la gente tendrá mucha duda sobre si su familiar, si su papá lo que tiene es demencia o es vejez, porque hay estos malos entendidos acerca del envejecimiento, ¿no? Hay mitos acerca del envejecimiento y uno piensa, bueno, no uno, pero sí mucha gente piensa que ser anciano, que ser un adulto mayor implica ser olvidadizo y que pues como es parte de la edad, entonces no le dan importancia. ¿Cuáles serían las principales manifestaciones en esta primera etapa leve, digamos, en la etapa 1 de la enfermedad de Alzheimer, que pueden alertar al familiar para identificar que está en esa etapa? Primeramente, bueno, como te repetía, olvidan la secuencia de la realización de las cosas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, si a lo mejor era una excelente cocinera y de pronto la pones a cocinar y ya no recordó cómo va la receta, que se sabía a lo mejor de memoria, o a lo mejor lava primero la cazuela en vez de poner a hacer la comida, o a lo mejor primero empieza trapeando la cocina y después termina haciendo la comida. No hay un orden. No hay un orden, hay un desorden a lo mejor en las actividades, o a lo mejor si va a entrar a bañarse, primero se viste y luego se mete a la regadera.
Entonces son actividades que son incoherentes o que falta la coherencia en la secuencia de algo que ya está muy bien aprendido. O a lo mejor ponerse la ropa interior a veces arriba de la ropa normal, ¿no? O arriba del pantalón de nosotros. Hay como cambios un poquito en secuencia de actividades. Hay mucha repetición a veces o te preguntan muchas veces lo mismo, o sea, más que un olvido tan mínimo como que dejaron las llaves en algún lado, como que no recordaron apagar una cazuela, como que también existe mucho lo que son las repeticiones y algo que nosotros llamamos vagabundeo, que es que adentro de la misma casa en muchas ocasiones no reconocen los espacios físicos en donde están. Entonces empiezan a desubicarse un poco y ahí nos podemos empezar a dar cuenta que algo no es normal. La gente, los pacientes que comienzan con Alzheimer, ¿se dan cuenta de esto o cuál ha sido tu apreciación al respecto, Cristina? Mi apreciación es que en ocasiones sí se dan cuenta y esto les genera todavía más angustia, ¿no? A ellos como pacientes es una etapa difícil, ya cuando empiezan a ser conscientes de lo que está sucediendo o cuando a veces nosotros no sabemos y les decimos, es que hiciste esto y esto y esto y esto ayer. Ayer me repetiste 20 veces lo mismo y dicen, caray, no es cierto. Se les olvida. Y al rato, como dice la gente, ¿no? Les cae el 20 y dice, híjole, sí lo repetí. Híjole, sí lo hice, y esto genera como mucha angustia. Sí hay pacientes que han referido que se dan cuenta de las cosas, y hay pacientes que comentan que definitivamente no recuerdan absolutamente nada. Se les olvida se les olvida se les por olvidan completo. las cosas. Ajá, es correcto. Aquí lo más importante es que en esta primera etapa la realización de actividades básicas de la vida diaria, como lo son comer, como lo son a lo mejor bañarse, no están tan implicadas o no están tan involucradas de una manera tan severa. Ellos pueden seguir siendo independientes. Y el objetivo de nosotros siempre como geriatras es mantener independencia en los pacientes, esté como esté en la etapa de la memoria, ¿no? Que la parte de la independencia siga hasta el final y que ellos se mantengan activos, independientes, realizando sus actividades con un poquito de orientación o de supervisión, pero hasta el final independientes. En esta etapa leve del Alzheimer, ¿tú recomiendas estarles recordando las cosas cuando notamos que se les quieren olvidar o que no encuentran la palabra o lo que sigue, o los dejas a que se equivoquen, o cuál sería la mejor actitud, uno como familiar, respecto a estos olvidos? Generalmente les pedimos que cuando tengan dificultad para decir las palabras o tengan dificultad para decir las cosas, primero que nada se tomen su tiempo y que tú le asegures al paciente que estás paciente con él. Vaya, que no lo presiones ni que tampoco le digas, ya rápido, no te entiendo, ¿qué me quieres decir? Okay. Que tú le hagas entender de una manera empática que le estás entendiendo, para que a él le dé seguridad lo que te está diciendo. Y algunas cosas que se recomiendan es, si a lo mejor no te sabe decir la frase, que le pidas que te lo apunte. No le digas tú la palabra, porque entonces es hacer el trabajo de ellos y los puede volver dependientes en un tiempo más rápido. Y recuerda que estamos buscando la independencia como del lugar. Entonces, si ellos, por ejemplo, no recuerdan una frase, a lo mejor una técnica sería pedirle que te apunte lo que te está queriendo decir, que te dibuje lo que te está queriendo decir y entonces entre los dos encontrar la palabra, pero hacer un ejercicio de memoria también con ellos, no a lo mejor interrumpirlos, y es muy común que en consulta no te saben responder los pacientes y yo a veces les digo, el familiar ahorita no me puede hablar, solo me habla el paciente. Y se dan cuenta ellos también que no saben decir la palabra y por allá se escucha la frase atrás, ¿no? Sí. Esto, mamá, esto, otro, no lo estás diciendo mal. Que no le soplen. Que no le soplen para también nosotros darnos cuenta como en qué estado cognitivo se encuentra. Otra cuestión o que a veces les ayuda es que cuando te están platicando es muy común que de pronto la frase se les olvide, como dicen, se van, se pierden y de pronto se quedan en blanco. A veces ayuda que tú les repitas las últimas 2 o 3 palabras que ellos te dijeron para ver si vuelven a agarrar el hilo de la plática, y si no lo agarra, lo mejor es cambiar de tema, no angustiarlos haciéndoles evidente que se les está olvidando, porque ellos finalmente van a olvidar que les dijiste que se les está olvidando, ¿no? Fíjate que esa es una cuestión muy importante en donde sí
la capacitación de los familiares, el hecho de entender la enfermedad es muy importante. ¿Cuál es el problema en una persona con Alzheimer? La memoria inmediata. Es decir, no le puedes exigir a alguien en donde su problema cerebral es olvidar, no le puedes exigir que recuerde. Y una práctica muy inapropiada es precisamente el del familiar que llega con el abuelito y le dice, ¿quién soy yo? Así, a ver, dime, ¿quién soy yo? Y entonces los pones más nerviosos, más estresados porque pueden no conocer la respuesta o dudar un poco, pero se genera mayor ansiedad precisamente por este hostigamiento, ¿no? De a ver, ¿qué soy yo? Y ¿Qué hice? hay que saber que es importantísimo como el comportamiento y las expresiones del propio cuidador, ¿no? Las expresiones con las que nosotros lleguemos, si llegamos con una cara empática, si llegamos con una cara triste, ellos saben nuestros sentimientos y los pacientes entienden nuestros sentimientos a través del tono de nuestra voz. Entonces es muy importante hablarles de una manera pausada y que nuestras expresiones y nuestro rostro sea un rostro amigable, si no vamos a generar hostilidad y podemos tener también una alteración del comportamiento en los pacientes o simplemente se bloquean. Hay pacientes que a mí me dicen es que con este familiar, no, con este sobrino o con este nieto o con este hijo, a mí no me gusta hablar porque solamente o me está regañando o me está diciendo. Entonces es importante mantener como una actitud tranquila nosotros y una actitud muy empática. El lenguaje no verbal, corporal, la memoria emocional, todo esto son puntos muy importantes en el manejo de las personas en casa, personas que tienen Alzheimer u otras demencias. Estamos hablando esta noche con la doctora Cristina Llerenas, médico internista y geriatra. Le recordamos que puede comunicarse al 3813-1355 y el 3880-2181. Coméntenos, ¿conoce alguna persona que tiene Alzheimer? ¿Ha experimentado esta sensación de querer ayudar y no saber cómo? ¿Cuál ha sido esta realidad o el mayor reto al que usted se ha enfrentado? Lo invitamos, también puede hacernos llegar sus comentarios a través del WhatsApp al 3316-054160. Vamos a realizar una breve pausa, no sin antes recordarles que si usted quiere agendar una cita con el doctor Juan Pablo Ledesma en Mediclinic, puede comunicarse al 3616-1902. Vamos a esta pequeña pausa y regresamos con más aquí en Vejez Ser. En Vejez Ser, la radiorevista para grandes personas. Vuelve enseguida. Por una vejez digna y saludable. En Vejez Ser. Volvemos. Estamos ya de regreso en su programa Envejecer, esta noche con el doctor Juan Pablo Ledesma Heyer, médico internista y geriatra. Hablamos sobre el Alzheimer y sus cuidados en casa. Puede comunicarse con nosotros al 3813-1355 y el 3880-2181. Queremos escucharlos, háganos llegar sus comentarios, dudas, sugerencias y regálenos un like en Facebook. Nos encuentra como Red Envejecer. Muchísimas gracias, Aide. En esta noche estamos hablando con la doctora Cristina Llerenas, quien es médico, internista y geriatra por la Universidad de Guadalajara. Y estamos hablando precisamente de las 3 etapas de la enfermedad de Alzheimer. Ya vimos la primera etapa, la etapa leve, en donde, pues, bueno, tenemos que adaptarnos y aprender mucho. ¿Cuáles serían los síntomas, Cristina, de la etapa 2 o la etapa moderada de la enfermedad? Ya en esta etapa, Juan Pablo, ya los pacientes empiezan a tener mucha implicación en las actividades básicas de la vida diaria. Ajá. Empieza a haber un poquito de anorexia, empiezan a dejar un poquito de comer, empieza a haber un poquito de incontinencia, ya empiezan a olvidar o no alcanzan a llegar al baño, pero pareciera como si fueran episodios esporádicos, ¿no? Como que una vez por semana, una vez cada 15 días. Como si fueran accidentes. Como si fueran Ajá. accidentes y sobre todo es muy fluctuante la cuestión de su comportamiento.
Ajá. Hay días que yo les explico a veces a los pacientes que es como una lámpara que está fundida, ¿no? Hay días que la lámpara te da luz completamente bien y está el paciente perfectamente bien, que ni pareciera que está enfermo. Hay días que por ahí hace algún cortito y dices, ay, a ratos está bien, o con ciertos familiares coincide que está bien, con ciertos familiares coincide que no, sobre todo con el cuidador más cercano, es con quien están a veces un poquito más renuentes o un poquito más agresivos o un poquito más irritables o más renegoncitos para hacer alguna cosa. Y con los familiares que los visitan poco, ¿no? Entonces empieza a haber como mucha duda de si realmente tienen una enfermedad o no. Es típico que te dicen es que se está haciendo. Sí, me O está sea, chantajeando mi madre. Claro, o sea, bien que conmigo no quiere cooperar para comer, pero vienen mis hermanos y de pronto comemos todos bien a gusto, ¿no? Entonces ahí a veces lo que pasa es que comen solos cuando están con un solo cuidador, que este cuidador les está calentando la comida, que les está sirviendo, y desafortunadamente comen solos para que el cuidador les pueda atender, y a veces cuando va todo el grupo familiar, pues comen en compañía, y esto a ellos, el evitar este aislamiento social los hace que incremente la cuestión del apetito también. Entonces, ya en esta etapa hay como más alteraciones en cuestión de función. Empezamos a tener como este reniego de no me quiero bañar hoy, no, dificultad para que a lo mejor se aseen después de haber comido, no se quieren lavar los dientes, ya hay un poquito de alteraciones del comportamiento y sobre todo las incontinencias empiezan a verse reflejadas, sobre todo la incontinencia urinaria o la sensación esta de olvidar que ya fueron a hacer pipí o de olvidar que ya comieron. Entonces es típico que terminan de comer y te dicen, no he comido, dame de comer. Van al baño, sobre todo en la noche, ¿no? Entonces esta etapa se caracteriza ya por más alteraciones en el autocuidado, en actividades básicas para el autocuidado y un poquito de alteraciones del comportamiento. ¿Y qué es lo que puede hacer una persona, un familiar directo, quien está ahí al cargo, el cuidador primario? ¿Qué puede hacer cuando, por ejemplo, tiene incontinencia urinaria? ¿Que será más fácil ponerle el pañal, preguntan los familiares, o regañarlo, o darle algún medicamento para que no orine? O sea, ¿o qué estrategias podemos hacer nosotros en casa como familiares para evitar la incontinencia urinaria, por ejemplo? Pues en sí la incontinencia como tal sería difícil que la pudiéramos evitar, pero podemos facilitar que la micción del paciente sea mucho más sencilla, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se recomienda muchísimo es evitar ropas difíciles de retirar, ¿no? Si te dan ganas de hacer del baño, que generalmente la incontinencia es de urgencia, a la hora que ya te dieron ganas, vas cuando ya estás a punto de hacerte, y de aquí a que llegas y te destapas, te desabrochas el pantalón y te lo bajas, y te bajas la ropa interior, y te sientas y te agachas. Entonces, aquí lo que se recomienda es primeramente adaptar el baño, quitarle barreras arquitectónicas para que sea fácil de acceder o de accesar al baño. Una vez que te sientas, tener rapidez para quitarte tu ropa, es decir, cambiar cierres por velcros a lo mejor, quitar botones, utilizar ropas de elástico y ropas que le queden cómoda a la gente. Si le queda muy apretada, le va a ser difícil sacarse su ropa, y si le queda muy floja también se le va a caer y te puedes ocasionar una caída, y eso es gravísimo para los adultos mayores. Otra de las cosas que se recomienda muchísimo es lo que llamamos reeducación miccional. ¿Qué es la reeducación miccional? Que tú acompañes a tu paciente con un relojito cada hora y media o 2 horas, te diga o no te diga que tiene ganas de ir al baño, tú lo acompañes, lo sientes en la taza y le recuerdes. Algo que es muy importante es siempre recordarle lo que estamos haciendo. Vamos a ir a hacer pipí, mamá, o vamos a ir a hacer pipí, papá, vas a llegar, te vas a retirar, o sea, explicarles en esta etapa ya un poquito de más la secuencia de lo que tienen que estar haciendo. Entonces, paso por paso, vas a llegar, en el camino le podemos ir explicando, llegas, te retiras tu velcro, bajas tu ropa interior y realizas tus actividades, ¿no? O tu micción, vaya. Y esto lo podemos estar repitiendo cada 2 horas para estar vaciando la vejiga y con esto estar evitando que le llegue una urgencia urinaria. Y otra cosa muy importante, sobre todo en la noche, que tenemos como el descanso los cuidadores y que el paciente a veces se levanta mucho a hacer pipí, pues es evitar también para estas micciones continuas, evitar la ingesta de líquidos abundantes después de las 7 de la noche. No quiere decir que antes de las 7 de la noche no tomen agua.
Claro que no. Toda su ingesta de líquidos que sea hasta 3 horas aproximadamente antes de dormir para evitar que se estén pare y con esto también evitar un desgaste para ellos. Revisar también los medicamentos es importante porque esta, como labor del geriatra que hacemos, es verificar que todos los medicamentos tengan una indicación clara y sobre todo que no haya esos tipos de errores de medicamentos inapropiados, como por ejemplo darles diuréticos en la noche, ¿no? Que nos ha tocado ver. ¿Sí? Sí. Oye, y por ejemplo cuando tienen incontinencia fecal, cuando tienen estos accidentes que en la sala tuvieron este accidente, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar eso? Claro, primero que nada debemos de mantener nosotros como cuidadores y orientar a las personas que debemos de mantener una actitud de tranquilidad. O sea, si estamos en la sala, nosotros sabemos que tenemos a un enfermo en casa. Como repetía, hay que hacer muchos cambios en nosotros mismos y en nuestras actividades y hay que hacer muchos cambios también a veces en casa para poder corregir este tipo de situaciones. Entonces, lo primero es mantener una actitud tranquila, no regañar, no decir es que mira, no llegaste al baño, ni siquiera me avisaste, me hubieras dicho. En ocasiones cuando hay incontinencia fecal sí se recomienda un poco la utilización de pañal, siempre y cuando también esté supervisado y se realice un cambio de pañal cada 2 horas, porque si no después podemos propiciar a infecciones urinarias recurrentes o a infecciones severas que también pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, cuando ya existe una incontinencia fecal, también la reeducación es muy importante, la alimentación, que no abusemos de los hidratos de carbono en ellos, que no abusemos de los laxantes o las fibras, porque es muy común que le damos de desayunar papaya, le damos de comer papaya, para que no se nos estriña y al final de cuentas los laxamos. Entonces, la dieta es fundamental para mantener hábitos intestinales como un poquito más espaciados, no a diarrea, y también la utilización del pañal puede ser una buena opción, siempre y cuando se cambie cada 2 horas. Mencionabas, Cristina, que en esta etapa, segunda etapa del Alzheimer, hay muchos problemas asociados a la conducta, cambios de conducta. Y yo te quería preguntar ahí, ¿qué es lo que se recomienda o tú qué recomiendas a los familiares que tienen a alguien con Alzheimer cuando, por ejemplo, se ponen necios que se quieren ir de su casa, que son las 6 de la tarde y que dice ya vámonos, me quiero ir a mi casa, aun cuando están en su propia casa, claro. Y se ponen a veces muy agresivos, ¿no? De querer golpear a quien no lo deja salir, de gritar a través de la ventana diciendo me tienen secuestrado, claro. O sea, cosas así que nos ponen en vergüenza con los vecinos y a veces hasta la policía viene a ver si es cierto que no lo tenemos. Entonces, ¿qué hace ahí, por ejemplo? ¿Qué se hace? Primeramente, tenemos que tratar de identificar cuál es como el sentimiento de mi paciente, ¿no? O sea, si mi paciente está ansioso, si mi paciente está con miedo, si mi paciente está angustiado o si mi paciente está simplemente tranquilo pero perseverante diciéndome que se va a ir a casa. Antes que nada, cuando pasamos esta etapa, tenemos que como asegurar todo lo que son ventanas, todo lo que son puertas que puedan dar al exterior, porque en una etapa de estas en las que están un poquito perseverantes y un poquito necios, puede suceder que se quieran salir por ahí, se puedan brincar y no vas a poder con esa fuerza. Entonces, si el paciente está tranquilo ante este tipo de reacciones, siempre hay que identificar como el sentimiento con el que estamos enfrentándonos, ¿no? Si es un sentimiento de miedo, de agresividad, de simplemente decirle, aquí estoy, no perder contacto visual con el paciente, que es muy importante, no perder, suena dificilísimo, es dificilísimo, de verdad, no perder nosotros la paciencia, pero hay que recordar que nuestro comportamiento influye directamente en el comportamiento de ellos. Si yo me pongo agresiva o yo me pongo a levantar la voz o yo me pongo a gritarle que se tranquilice, no lo vamos a lograr. No se va a tranquilizar. Entonces, lo ideal es comentarles, si identificamos, por ejemplo, miedo, decirle, no estás solo, aquí estoy contigo, mira en qué te puedo ayudar, vamos tranquilizándonos, esta es tu casa,
vamos a que veas tu recámara, vamos a que veas el patio de atrás, vamos a que veas dónde tienes tu coche, vamos a que veas dónde es la cocina, mira, aquí te gustaba sentarte a leer, y tratar de evadir un poquito como el tema. Y si está agresivo, pues sí, separarte un poco, pero no perder contacto visual con ellos nunca. Puede ser de verdad escalofriante una escena como la que dices, Cristina, en donde se nos sale de la casa, o sea, se nos escapa en frente de nosotros, o más bien a escondidas, y pues cuando lo encontramos, con el vecino, o a 5 calles, o en la otra ciudad, o a media carretera, que ha sucedido. Muchas personas que andan por ahí vagabundeando, adultos mayores que andan por ahí perdidos en la calle, no son vagos. Tal vez tengan Alzheimer y su familia no sabe dónde está. Entonces eso es importante que lo sepamos nosotros como familiares. Y es muy, muy importante tenerles siempre una identificación, ¿no? Ponerles una pulserita, ponerles una medallita, y en casa nosotros siempre tener una foto reciente de ellos, por si llega a pasar este vagabundeo, con una fotografía lo más reciente que se pueda, poderla llevar para encontrarlos rápidamente. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Estamos hablando con Cristina Llerenas. Así es, le recordamos que usted se puede comunicar al 3813-1355 y el 3880-2181. Háganos llegar todas sus dudas y comentarios. ¿Qué le gustaría saber de estos cuidados que debe tener en casa? Y antes de irnos a esta breve pausa, los invitamos a que visiten la página www.revistaenvejecer, donde podrán encontrar artículos de psicología y tanatología, por ejemplo, por qué integrar los cuidados paliativos en la demencia, aspectos legales, entre otros artículos de doctores mexicanos y de otros países. Le recordamos que si usted quiere agendar una cita con el doctor Juan Pablo Ledesma, puede comunicarse al 3616-1902. Envejecer, la radiorevista para grandes personas. Vuelve enseguida. Por una vejez digna y saludable. Envejecer. Volvemos. Estamos de regreso ya en su programa Envejecer con el doctor Juan Pablo Ledesma, quien es médico internista y geriatra. Hablamos esta noche sobre el Alzheimer y sus cuidados en casa. Los invitamos a que sigan comunicándose al 3813-1355 y el 3880-2181. Y tenemos algunas preguntas de nuestro auditorio. Nos mandan saludos y nos preguntan: el Alzheimer es algo muy triste. Tengo una amiga que se le ha perdido su mamá. En esos casos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en Cuando esos casos, Cristina familiar. Llerenas? Una vez que está extraviado, perdido, ¿qué se hace? ¿A quién se le llama, por ejemplo? Pues ahorita ya tenemos aquí lo que es 911 también para dar aviso, y hay que ir a Ministerio Público. Les comentaba hace ratito, con una foto lo más reciente que se pueda de ellos. Por eso es importante estarles tomando fotografías recientes a los pacientes y acudir a levantar pues la denuncia de la pérdida, ¿no? Y obviamente también a veces es muy importante buscar en los lugares a donde él acostumbraba acudir, a lo mejor de más joven, ¿no? A lo mejor la memoria reciente se pierde un poquito, pero hay veces que encontramos pacientes en lugares o en casas en donde anteriormente vivían, o si viven a lo mejor con algún hijo, que vayan a su casa de origen o en donde vivió toda su vida, porque a veces por inercia se van hacia allá. Entonces, sí es un trámite legal que procede ante inclusive las autoridades para la búsqueda del paciente, pero lo más importante es poderlo identificar de una manera reciente, ¿no? Y tener fotos como de diferentes maneras. Recomiendan mucho que se les tomen fotos si son varones,
con la barba desaliñada, no en el mejor de los cuidados, porque a veces en calle no van a estar así de esa manera, y buscarlo a lo mejor con algún vecino, o a veces hacer como una red de vecinos vigilantes y comentarles a los vecinos, mira, mi familiar tiene a lo mejor esta enfermedad, y si tú lo ves por ahí vagabundear en algún lugar, pues la verdad, ayúdame, ¿no? Es muy importante que traigan siempre con ellos una identificación. Anteriormente se recomendaba mucho que pusieran el teléfono, la dirección, el nombre y la enfermedad que tenían. Actualmente, por cuestiones de seguridad, se recomienda que solamente pongan teléfono y nombre, porque se ha prestado a veces a estafas también, que los encuentran y tratan por la enfermedad que tienen de estafar. Pero ya dirección no se recomienda mucho que la pongan, pero sí su teléfono, algún teléfono de emergencia y el nombre del paciente. Yo he tenido también pacientes que han sufrido esto por vagabundeo, se han extraviado y pues gracias a esas plaquitas, esas identificaciones han podido regresar a su domicilio. También ya venden estos relojes infantiles o relojes con sistema de GPS para que puedan localizarlos. Esos los encuentran en internet y cada vez más accesibles. También hay una cuestión como ética que está a discusión, porque hay gente que opina que es falto de ética y otros dicen que está bien, que no hay problema, pero que se deja pues a decisión de los familiares, y es el tatuarlos, el ponerles un tatuaje con la dirección, porque el reloj se lo pueden quitar, la plaquita se la pueden arrancar, entonces la identificación la pueden perder, pero el tatuaje no. Entonces, aunque sí suena como algo agresivo quizá, o contra su voluntad. ¿Qué es. recomendaría en este caso en donde la principal preocupación del familiar o las personas cercanas a él es cuidarlo, pero la persona quizá no está totalmente de acuerdo, o a lo mejor ni siquiera ha considerado hacer que le hagan eso, ¿no? Digamos en este sentido de verlo como una agresión, o verlo yo cuidador o yo familiar quiero protegerlo? Finalmente yo creo que aquí es muy importante respetar el primer principio bioético, que es el derecho y el respeto más bien a la autonomía del paciente, y pues no causar daño, no causar dolor. A lo mejor el tatuaje es un procedimiento, en mi muy particular opinión, que es doloroso, no es un procedimiento indoloro, que es un procedimiento que tiene que ser con cuidados bastante extremos, y si el paciente no está de acuerdo, pues siempre respetar su autonomía, ¿no? Inclusive en las etapas finales o en las etapas más avanzadas de la demencia de Alzheimer, es importante siempre respetar la autonomía del paciente, y si él te comenta que no, o le vas a causar más daño a lo mejor al ponerle la anestesia, al provocarle el dolor, al tatuarle nombre, teléfono, dirección, es un procedimiento un tanto cruento que en mi muy particular opinión yo no lo recomendaría, porque el paciente se le va a generar dolor, y el dolor genera muchísimas sustancias bioquímicas a nivel cerebral que te pueden estar desencadenando delirium, que inclusive te pueden desencadenar más alteraciones del comportamiento. Y bueno, más bien aquí es como decía Juan Pablo, a lo mejor contratar o comprar un GPS, o contratar un cuidador que a lo mejor esté con él todo el tiempo para que estemos en una vigilancia constante, pero no provocarles dolor, y más si el paciente no está de acuerdo. Ahora también te comento el caso de la Ciudad de México, en donde tienen un sistema de alerta plateada que está conectado con los sistemas de seguridad, los sistemas de salud y Locatel. Entonces uno puede dar de alta en esta red de la alerta plateada a nuestro familiar con algún tipo de demencia, se le pone un brazalete que es plateado precisamente, y cuando lo ven en la calle o cuando comete un accidente, ¿no? Porque luego hay personas con Alzheimer que siguen manejando. Exacto. Y pueden pues atropellar a alguien, lo que sea. Ahí ya con ese sistema de alerta plateada puede la gente saber, pues identificarlo y proceder en consecuencia. Eso lo digo para que la gente que nos está escuchando, que sé que hay gente que del DIF, del gobierno, de políticas públicas, implementar. Por favor, hay que hacer una mesa de trabajo al respecto. Tenemos otra pregunta de nuestro auditorio y dice: mi papá padece de microinfartos cerebrales. ¿Sería el mismo trato del Alzheimer?
Finalmente, las demencias se comportan en cuanto a función, memoria y comportamiento, que veíamos que es lo que se ve afectado en ellos principalmente, de la misma manera, sea cual sea su origen. Puede ser una demencia vascular, puede ser una demencia mixta, puede ser una demencia por Alzheimer, puede ser una demencia por asociada a enfermedad de Parkinson, etcétera, pero finalmente sus trastornos de comportamiento y el progreso en cuanto a como a la implicación de las actividades básicas, a dejar de hacer, a la tendencia a la dependencia, es prácticamente muy similar. Entonces los cuidados serían como generales para todo tipo de demencias. La más común con la que tenemos en México pues es la de Alzheimer, pero o es con la que tenemos como más contacto, pero las otras demencias, los cuidados son o se recomiendan similares. Gracias, Cristina. Ya estamos en la recta final de este programa, pero nos falta saber un poco de la etapa 3, la última etapa de la enfermedad, y qué es lo que puede hacer un familiar cuando pues ya lo tiene ya más tranquilo o más en casa, ya sin tanta movilización, ya tal vez con pañal, encamado. ¿Qué es lo que pueden hacer los cuidadores? Bien, aquí más que nada las alteraciones efectivamente se hacen más evidentes, pero ya no son de comportamiento. Aquí ya se vio implicada la cuestión de la funcionalidad. Entonces, de las cosas que más tenemos que buscar de tener cuidado es las cuestiones de la deglución, porque el paciente ya no va a ser capaz de comer por sí solo, entonces tenemos que darle de comer nosotros en boca de una manera tranquila y pausada, porque en esta etapa sucede mucho que tienen mucha dificultad para deglutir, para tragar en sí el alimento. Entonces existen muchísimas disfagias, les llamamos nosotros, que es la imposibilidad para poder deglutir y puede provocar un ahogamiento y con ello pues la muerte, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer siempre en esta etapa es seguir recordando que el paciente te identifica tu sonrisa, identifica tu persona, identifica tu trato gentil, identifica también tu trato hostil cuando a lo mejor estamos un poquito cansados, pero lo más importante aquí es siempre seguirles avisando lo que se va a hacer. Te voy a mover, te voy a cambiar el pañal, siempre hablarles, no porque ellos ya no se comuniquen contigo o no porque ellos ya estén en cama, lleguen y les cambien el pañal y buenas noches, ya nos fuimos. No, seguirles hablando, seguirte comunicando con ellos y algo por ahí se les tiene que estar quedando, ¿verdad? Es un tema amplio, bastante amplio, pero lo ha explicado muy bien nuestra invitada del día de hoy, la doctora Cristina Llerenas, a quien de verdad agradecemos que hayas tomado tiempo de venir a explicarnos al público, a nosotros, sobre qué hacer con los cuidados del Alzheimer en casa. Muchísimas gracias, Cristina. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, dinos en dónde te pueden encontrar las personas si necesitan una consulta de geriatría o de medicina interna. ¿Qué teléfono, en dónde te pueden encontrar? Bien, yo estoy en Núcleo Médico Guadalupe, en la avenida Guadalupe número 4064. Los teléfonos del núcleo son 3123-3060 y 3121-3674. ¿Tienes alguna página o red profesional? Nuevamente, el teléfono de citas. El teléfono de consultorio es 3123-3060 y 3121-3674. Muy bien, y de todas las llamadas, haznos el favor de escoger el de la persona ganadora de esta agenda, por favor. ¿Quién es su nombre? Bien, la ganadora es María Elsa Aguirre García. Muchas felicidades. Perfecto, y puedes pasar a recoger tu libro aquí a las instalaciones ubicadas en Avenida México 3150, de lunes a viernes de 9 a 9, con una copia de tu identificación. Muchísimas gracias, ha sido un muy bonito programa, muy útil. Recuerden que toda esta información la pueden encontrar en el podcast que subimos a nuestra revista digital www.revistaenvejecer.com. Envejecer se escribe con Z y luego S, envejecer, es un juego de palabras. Muchísimas gracias, César Casillas en los controles, gracias Gladys en las llamadas telefónicas. Gracias, Cristina, por esta noche. Esta entrevista fue maravillosa, gracias. Muchas gracias. Aide. Tenemos una cita el próximo miércoles aquí en punto de las 8 de la noche. Yo soy Juan Pablo Ledesma Hayer, médico geriatra apasionado del envejecimiento. Nos escuchamos la próxima. Hasta luego. Gracias por su atención.
Visita nuestra página de internet www.revistaenvejecer.com. Envejecer es un programa producido por Juan Pablo Ledesma Heyer, médico internista y geriatra. Citas al teléfono 3616-1902 en Guadalajara, Jalisco. No te pierdas la oportunidad de Envejecer.